Bien, buenas tardes con todos. De esos dos temas principales, vamos a tocar otros temas en los cuales también han venido preguntas en exámenes anteriores. El modelo de atención integral de salud, liderazgo, calidad, ética en investigación y paralelamente a una revisión teórica vamos a resolver las preguntas de los exámenes de los años anteriores. Entonces, esa va a ser la metodología que vamos a seguir. Sobre la gerencia. Todos ustedes en algún momento van a llegar, como les decía, a ser gerentes. Van a ser líderes en el lugar donde le toca hacer su serum. Entonces, la gerencia ha evolucionado. Y la evolución se puede establecer en tres tipos de enfoques, ¿no? El enfoque clásico, el enfoque conductista, el enfoque de la ciencia de la dirección. El enfoque clásico todavía se sigue utilizando y es el enfoque clásico, las preguntas que vienen relacionadas o las preguntas que vienen en el examen están relacionadas con este tipo de enfoque, ¿no? El enfoque clásico, que lo vamos a ver más detalladamente. Y hay otros enfoques, el enfoque de sistema y el enfoque de contingencia, que es bueno que lo conozcan en la parte teórica como cultura general, pero que no viene como preguntas de examen. Entonces, este es el enfoque clásico de la gerencia, ¿no? Establece 4 funciones básicas. Las funciones de planeamiento, las funciones de organización, de dirección y de control. Las 4 funciones básicas de la gerencia. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellas. ¿En qué consiste el planeamiento? El planeamiento, el resultado final de esta etapa de planeamiento es tener un plan. Un plan escrito en 5, 10, 15, 20 páginas, en el cual se establece claramente la misión, la visión, los objetivos, las actividades, las tareas que van a hacer, el presupuesto, los recursos humanos que necesitan, los recursos logísticos, etc. Pero todo está escrito, ¿no? En ese documento que es el plan. Vamos a ver más adelante los diferentes tipos de planes. Entonces, en el planeamiento hay que definir metas apropiadas, hay que establecer estrategias. Las estrategias es el cómo voy a lograr conseguir los objetivos, desarrollar los planes para integrar y coordinar actividades para lograr las metas. Entonces, en instituciones un poco grandes, a veces dentro de una institución hay varios planes. Cada área, cada servicio tiene su propio plan. El objetivo de en esta institución grande es tratar de juntar esos planes pequeños y elaborar un plan único para la institución. Usualmente se le llama plan operativo institucional, ¿no? Si es que el plan es para un año. Entonces, una vez que ustedes tienen elaborado ese plan, el siguiente paso es determinar dentro de la función de la gerencia, es determinar, ok, ¿cómo operativizo ese plan? ¿Qué necesito para que ese plan se logre ejecutar? ¿Necesito recursos humanos? Sí, pero ¿quiénes? ¿Qué función van a cumplir? ¿Qué es lo que van a hacer? Si la institución es grande, va a haber diferentes áreas, múltiples áreas. ¿Cómo se va a hacer la coordinación entre las diferentes áreas? ¿Cómo se va a establecer las líneas de mando entre las diferentes áreas, los diferentes servicios? Entonces, todo eso está establecido dentro de esta función que es la función de organización. Hay que determinar la estructura organizacional, las tareas que van a cumplir cada una de las personas o cada uno de los recursos que están en la institución, cuáles son las cadenas de mando, ¿no? O sea, quién manda a quién y dónde se van a realizar estas actividades, ¿no? Entonces, esa es la segunda gran función de la gerencia. Primero, hacer el plan. Una vez que tenido el plan, hay que organizar la estructura que va a tener la organización, áreas, servicios, etcétera, las tareas que van a realizar las personas, las cadenas de mando, etcétera.
La tercera gran función es la función de dirección. La función de dirección se encarga de hacer la coordinación y la integración entre las diferentes áreas, los diferentes servicios de la institución. Además, se encarga de motivar al personal, de hacer las comunicaciones y de resolver los conflictos que siempre se presentan en todas las instituciones. Esa es la función de dirección. Y la última función de la gerencia es la función de control. O sea, tengo mi plan, tengo la gente que está trabajando, hay un director que se encarga de coordinar, de integrar, etcétera, pero hay que evaluar esas actividades, esas tareas que se están haciendo. Hay que monitorear las actividades, hay que supervisar a las personas. Cada cierto tiempo hay que evaluar si es que estamos logrando o no los objetivos, las metas que nos hemos trazado. Y entre estas evaluaciones hay que comparar si es que estamos logrando lo que hemos programado o no. En el caso de que haya problemas, haya diferencias entre lo programado y lo ejecutado, hay que tratar de identificar las causas y corregir los problemas o los errores que se estén presentando. Entonces, estas son las 4 grandes funciones de la gerencia. En los últimos exámenes han venido como 2 o 3 preguntas relacionadas específicamente a este punto, así en forma general, ¿cuáles son las funciones de la gerencia? Entonces, 4 funciones: planeamiento, organización, dirección y control. ¿Qué habilidades deben de tener los gerentes? La primera habilidad que debe tener es una habilidad obviamente conceptual, ¿no? O sea, el gerente debe de conocer la institución en su integridad, no todas las áreas, todos los servicios. Entonces, un buen gerente tiene que tener la capacidad de ver la organización como un todo y cuál es la relación entre sus partes. Entonces, eso es lo que debería tener un buen gerente. Un ministro es un gerente y hemos visto en épocas pasadas cómo los ministros cambian de una cartera a otra. Eso es no debería ser lo correcto, ¿no? Es un manejo político, pero no técnico, porque solo por ponerlo como ejemplo, hubo una ministra, la ministra Macetti, muy exitosa en su gestión en el Ministerio de Salud y que por cuestiones políticas pasó al Ministerio del Interior. Entonces, ¿cómo una persona va a conocer un ministerio donde nunca ha trabajado, no sabe cómo funciona ese ministerio, cuáles son sus funciones, sus partes, etcétera? Entonces es bastante complicado manejar una institución en la cual no conocemos la organización en su totalidad. Habilidades técnicas. Obviamente, no solamente tiene que conocer en su integridad la institución, sino también tiene que tener el conocimiento técnico, un conocimiento competitivo sobre el tema o el área en el cual está insertada esta institución. Y finalmente también tiene que tener habilidades humanas, ¿no? La capacidad de trabajar y trabajar en equipo, la capacidad de colaborar con otras personas, la capacidad de poder escuchar, de saber reconocer sus errores, etc. Estos son los 3 tipos de habilidades que debe tener el gerente, ¿no? Conceptuales, técnicas y habilidades humanas. Les había comentado que hay varias formas de planificar. Hay múltiples formas de planificar. En general, hay 2 formas que utiliza el Ministerio de Salud: la planificación estratégica y la planificación operativa. Vamos a ver en primer lugar la planificación estratégica. ¿Qué cosa es el planeamiento? El planeamiento es el proceso para establecer las actividades que son necesarias para poder lograr o alcanzar los objetivos que me he propuesto. Y como les decía, el plan es un resultado, es el resultado del proceso de planeamiento o de planeación.
El plan no es otra cosa que un documento técnico, ¿no? Un documento técnico, en el cual se va a señalar todo lo que tenemos que hacer para poder lograr los objetivos institucionales. Como su nombre lo dice, el planeamiento no es hacia atrás, sino es hacia adelante. El planeamiento se orienta hacia el futuro. ¿Qué hacer y cómo lo debo hacer? ¿Y qué cosa es la estrategia? En términos prácticos, la estrategia es la forma del cómo lo voy a hacer para poder lograr el objetivo. La estrategia se aplica sobre todo en estos momentos, o de hace muchos años, en los cuales el entorno en general de todos los sectores es un entorno cambiante. Y la planificación estratégica, que era una estrategia, valga la redundancia, aplicada por los militares, esta estrategia se extrapola hacia la administración. En esencia, la estrategia es la anticipación a las oportunidades y amenazas con el fin de fortalecernos y adaptarnos a los cambios para conseguir una posición que sea competitiva y que sea sostenible en el tiempo. ¿Cuáles son los momentos de la planificación estratégica? Son 6 momentos. El primer momento es el momento enunciativo. En el momento enunciativo se plantea, en primer lugar, la visión. ¿Qué cosa es la visión? La visión es nuestro sueño, lo que nosotros queremos ser a futuro. Y me había olvidado de comentarles que la planificación estratégica es una planificación que se realiza a mediano a largo plazo, mínimo 3 años. Usualmente un plan estratégico es para 5 años. Entonces, cuando uno plantea la visión, lo que uno tiene que decirse o preguntarse es, ¿qué es lo que quiero hacer de aquí a 5 años? ¿Cómo me voy a ver dentro de 5 años? Es nuestro sueño. Expresa la imagen deseada para nuestra organización, generalmente a largo plazo, que son 5 años, les había comentado, mínimo 3 años, que se llama a mediano plazo. Es el cómo queremos ser, cómo nos imaginamos en el mañana, y se define como la declaración que describe el tipo de organización en el cual desea convertirse. ¿Cuáles son las características de la visión? La visión debe de ser breve. Si ustedes revisan la visión del Ministerio de Salud de la gestión anterior, es media página. Eso no es una visión. No, la visión tiene que ser breve, tiene que ser operativa, tiene que ser desafiante, inspiradora, trascendente y relacionada a lo que se sabe hacer bien o a lo que mejor hacemos. Algunos ejemplos de visión. ¿Cuál es la visión de la AFP Profuturo? Ser la AFP número 1, un ejemplo empresarial del cual todos se sientan orgullosos. La visión de una línea aérea. Queremos convertirnos en las líneas aéreas favoritas del mundo. Entonces, una visión es breve, clara, precisa, desafiante, relacionada a lo que sabemos hacer, etc. Creo que este aparato está fallando. Misión. ¿Qué cosa es la misión? Entonces, primero establecemos la visión, nuestro sueño. ¿Qué es lo que queremos ser en los próximos 5 años? Establecida la visión, se establece la misión. La misión no es otra cosa que la razón de ser de la organización.
Establece cuál es el propósito de la organización y responde a esta pregunta. ¿Cuál es la razón por la que estamos en esta organización, negocio o empresa? Es una declaración que define la esencia de la institución y explica los campos de actividad que desarrolla. ¿Qué características debe de tener la misión? Igual que la visión, debe de ser breve, en este caso debe ser operativa, diferenciarnos de otras instituciones, de otras misiones, motivadora para el personal que trabaja en la institución, debe de ser posible, amplia en la orientación elegida y relacionada a las tendencias dominantes. Algunos ejemplos de misión. La misión de AFP Profuturo, su razón de ser de esta AFP es construir con cada uno de nuestros afiliados un respaldo que les permita vivir dignamente. Y para el caso de esta empresa, uno de los laboratorios más grandes del mundo, Merck, estamos en el negocio de preservar y mejorar la vida humana. Todas nuestras acciones deben medirse por nuestro éxito en alcanzar estos. 2 misiones. Entonces, establecemos la visión, establecemos la misión y también debemos declarar cuáles son los valores o los principios de la institución. Los valores son las características morales que toda persona posee. Son un conjunto de ejemplos que las organizaciones establecen desde el punto de vista ético. Entonces, establecemos visión, establecemos misión, declaramos nuestros principios o valores institucionales y pasamos al segundo momento, que es el momento del análisis. En el análisis hay que hacer 2 tipos de análisis, un análisis del entorno y un análisis del entorno, un análisis dentro. En el análisis del entorno hay que hacer un análisis, en este caso como nosotros pertenecemos a salud, del entorno epidemiológico. ¿Qué enfermedades hay? ¿Cuáles son las enfermedades prevalentes? ¿Qué factores de riesgos existen? Etcétera. En el entorno empresarial hay que hacer una evaluación del entorno inmediato y una evaluación del entorno mediato. Dentro de esta evaluación del entorno mediato hay factores sociales, económicos, políticos y tecnológicos que también tienen que evaluarse dentro de este análisis del entorno. En el análisis del entorno hay múltiples formas de poder hacer la evaluación del análisis del entorno. Pero una forma práctica de hacer este análisis es utilizando el método sistémico. Evaluamos nuestra estructura de la institución, evaluamos los procesos y evaluamos los resultados. Dentro de la estructura hay que ver infraestructura física, equipamientos, insumos, los recursos humanos con que contamos, los recursos financieros. Los procesos técnicos asistenciales, tenemos o no tenemos protocolos, etcétera. Procesos técnicos administrativos, tenemos el MOF, el Manual de Organización y Funciones, Reglamento de Organización y Funciones, Manual de Normas y Procedimientos, el cuadro analítico de personal, etcétera. Y dentro de los resultados podemos evaluar porcentaje de ejecución presupuestal, productividad, eficacia, eficiencia, efectividad, etc. El tercer momento es el momento de síntesis, es el análisis FODA. FODA son las siglas de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿En qué consiste el análisis FODA?
El análisis FODA es una herramienta que nos va a permitir aproximarnos al diagnóstico de la organización, tanto dentro de la organización como fuera de la organización. Y es la información básica para poder definir los objetivos y las metas. El análisis FODA comprende también un análisis interno y un análisis externo. ¿En qué consiste el análisis interno? En el análisis interno, cuando nosotros encontramos factores que nos ayudan, que contribuyen, que apoyan a lograr los objetivos, estos factores van a ser factores positivos y se les va a llamar fortalezas. Cuando en este análisis interno encontramos factores que es todo lo contrario, que no apoyan, ¿no?, que son factores negativos para poder lograr los objetivos de la institución, lo vamos a llamar debilidades. Entonces, en el análisis interno vamos a tener fortalezas y vamos a tener debilidades. En el análisis externo, cuando existen factores que van a ayudar, van a contribuir a lograr los objetivos de la institución, lo vamos a llamar oportunidades. Y cuando estos factores son negativos, lo vamos a llamar amenazas. Entonces, en el análisis interno vamos a tener fortalezas y debilidades. En el análisis externo vamos a tener oportunidades y amenazas. A veces es un poco complicado hacer esa diferenciación, si es una fortaleza o es una oportunidad, o si es una debilidad o es una amenaza. Es decir, no podemos diferenciar si es un factor interno o es un factor externo. Una regla práctica, fácil de poder aplicarla y diferenciar si es un factor interno y externo es: en el análisis interno están todos los factores en los cuales nosotros tenemos la posibilidad de poder cambiarlos o modificarlos. Todo lo que nosotros o la institución no puede modificar, no puede cambiar, está fuera de la institución, se considera como parte externa de la institución, ¿no? Y va a corresponder a una oportunidad o a una amenaza. Una vez que hemos realizado nuestro análisis FODA, sabemos cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, qué oportunidades tenemos y qué amenazas existen. El siguiente paso es identificar y seleccionar las estrategias. Y para eso utilizamos la matriz FODA de estrategias. Esta matriz facilita la identificación de las estrategias, las cuales van a surgir del cruce de fortalezas con oportunidades, fortalezas con amenazas, debilidades con oportunidades o debilidades con amenazas, y que posteriormente van a servir para determinar las estrategias que vamos a aplicar. Entonces, esta matriz FODA viene del cruce, como les había comentado, de las fortalezas que tenemos, nuestras debilidades, con las oportunidades y las amenazas. Este cruce de oportunidades y debilidades con oportunidades y amenazas me va a dar 4 casillas. El cruce de fortalezas con oportunidades van a corresponder a las potencialidades que tenemos. Todas las potencialidades que tenemos, nosotros tenemos que seguir fortaleciéndolas. El cruce de fortalezas con amenazas me va a identificar los riesgos a los cuales estamos expuestos. El cruce de debilidades con oportunidades me va a identificar los desafíos, y las debilidades con las amenazas, las limitaciones que tenemos. Entonces, esta es la matriz FODA, que viene a ser el cruce de fortalezas y debilidades
con oportunidades y amenazas. ¿Dónde debemos centrar nuestros mayores esfuerzos? ¿En cuál de las 4 casillas? ¿O cuáles de las 4 casillas? Principalmente 2, ¿no es cierto? Las potencialidades que tenemos que seguir fortaleciéndolas y las limitaciones que tenemos que mejorarlas, eliminarlas, etc. El siguiente paso es establecer los objetivos y el último paso es establecer las actividades. Entonces, el proceso de planeación estratégica, como les mencionaba, empieza con el planteamiento de la visión, la misión, los valores o los principios, el análisis interno, análisis externo, análisis FODA, la matriz del análisis FODA para seleccionar las estrategias, el planteamiento de los objetivos y el planteamiento de las actividades. Entonces, en la planificación estratégica hay toda una metodología para poder hacerlo. En la planificación estratégica participan todos, desde el gerente o el jefe hasta el vigilante del establecimiento o de la institución. Y una vez que ingresan a hacer la planificación estratégica, todos dejan sus cargos antes de entrar al ambiente donde van a hacer la planeación. Es decir, que se eliminan todos los cargos. El gerente deja de ser gerente, el vigilante deja de ser vigilantes. Todos se convierten en participantes activos de la elaboración del plan estratégico. Como les mencionaba, el plan estratégico usualmente es a largo plazo, 5 años, puede hacerse a mediano plazo también 3 años. El planeamiento operativo. ¿En qué consiste el planeamiento operativo? A diferencia del planeamiento estratégico, el planeamiento operativo es un plan a corto plazo. Usualmente es 1 año. Y ustedes posiblemente van a participar más en la elaboración de este plan operativo más que un plan estratégico porque probablemente lo encuentren ya elaborado. Entonces, el planeamiento operativo es el proceso de planeamiento a corto plazo. Se lleva a cabo en unidades funcionales, servicios, área de los hospitales o establecimientos del primer nivel de atención de la red o de la microred, es decir, puestos y centros de salud. ¿Cuáles son los elementos del planeamiento operativo? Primero, la identificación de los problemas. Segundo, la selección y priorización de problemas. Tercero, el análisis de los problemas. Cuarto, establecer los objetivos generales y objetivos específicos. Y quinto, la programación de actividades. ¿Cómo identificamos los problemas? Hay varias formas de poder identificar problemas. Primero, podemos revisar documentos de la institución, documentos, informes, estadísticas, etc. A través de la observación directa, observamos in situ los problemas que pueden estar presentándose. Podemos elaborar encuestas a usuarios o al personal de salud o a través de los censos. Y también podemos identificar problemas, y esta es una de las técnicas más utilizadas, a través de técnicas interactivas. Y dentro de estas, la más frecuente es la lluvia de ideas. Entonces, ¿en qué consiste la lluvia de ideas? En que se invita a todo el personal que trabaja en la institución para elaborar el plan y se les dice, para identificar problemas, que cada uno de los participantes escriba, no que hable, sino que escriba, porque muchos se inhiben para hablar, que escriban, por decirle, los 3 problemas principales que a su juicio son los más grandes o los más importantes en la institución. Entonces, de 10, 20 participantes que están participando en la elaboración del plan, vamos a tener al final 30 o 60 problemas que están planteando los participantes, ¿no? Eso le llamamos lluvia de ideas.
Esos problemas luego se juntan, se agrupan, etcétera, y se convierten en un grupo pequeño de problemas. El segundo paso es la selección y priorización de los problemas. Ok, tenemos 20, tenemos 30 problemas, sí, pero ¿cuál de ellos voy a seleccionar para poder considerarlo dentro de mi plan operativo? Entonces, hay algunos criterios que se utilizan para poder priorizar los problemas. Uno de los principales criterios es la magnitud del problema, es decir, qué tan grande es el problema. Si el 50% de los niños son desnutridos, bueno, ese es un problema de salud, ¿no? Si, qué sé yo, si en una institución el 50% de los trabajadores ha sufrido, qué sé yo, un accidente, un pinchazo con una jeringa, con una aguja, eso será un problema para esa institución. Entonces, una forma fácil de identificar problemas es viendo la magnitud del problema, cantidad de la población que es afectada por el problema. Otro criterio que se utiliza es la trascendencia. La trascendencia no es otra cosa que la importancia, ¿no? ¿Cuán importante es el problema y cuál es el impacto que causa en la población? Puede ser un problema muy frecuente, pero que no tiene mayor importancia, no tiene mayor implicancia, no tiene impacto en la población. El tercer criterio es, ok, voy a seleccionar un problema, pero ¿qué pasa si selecciono un problema que no tiene una intervención que es eficaz? Por más que lo seleccione y por más actividades que realice, no voy a poder modificar o controlar ese problema. Entonces, otro criterio para poder priorizar es que los problemas tienen que tener intervenciones que son eficaces, ¿no? Y por último, el último criterio es el riesgo. ¿Qué probabilidad tiene el problema de ocasionar daños importantes? Si es que no lo modifico, si es que no lo elimino. Entonces, esos son los 4 criterios que se utiliza para poder priorizar problemas: magnitud, trascendencia, eficacia de intervención y el riesgo en el caso que no se pueda solucionar el problema. Les había mencionado como ejemplo en esta lluvia de ideas que vamos a tener 30, 40, 60, 100 problemas. Esos problemas se van a agrupar de acuerdo a su afinidad y al final vamos a tener un grupo pequeño de problemas. Este grupo pequeño de problemas son los que van a servir para poder plantear los objetivos generales del plan operativo institucional. Entonces, los problemas priorizados durante el análisis estratégico van a ser el punto de partida para los objetivos generales. El tercer paso dentro del plan operativo es el análisis de los problemas. Tenemos 2, 3, 4 problemas grandes que hemos identificado. El siguiente paso es desmenuzar esos problemas y tratar de identificar cuáles son las causas de ese problema. Consiste en analizar las causas que generaron los problemas para tener un mejor conocimiento de ellos y así plantear soluciones efectivas. ¿Cómo se hace el análisis de problemas? Se puede hacer utilizando diagrama de causa-efecto o utilizando árbol de problemas. 2 técnicas ampliamente utilizadas para poder analizar los problemas. De estos 2, el más utilizado es la técnica del árbol de problemas, ¿no? Que es utilizado sobre todo para el análisis de problemas en el planeamiento operativo.